La noche que entré a West Point, mi hermano menor, celoso de mí desde que éramos niños, se peleó y lastimó a un chico en la calle. La familia del chico apareció buscando respuestas. Mis padres se pusieron de rodillas, me rogaron. Tú siempre has sido el capaz. Puedes construir algo de nuevo. Pero si Mason va a prisión, esa es toda su vida. Se acabó. Así que asumí la culpa y tiré por la borda todo por lo que había trabajado. Mi novia, Vanessa Hale, no soportaba a Mason, siempre traía problemas a casa. Julian, gran idiota, si limpias uno más de sus desastres, me iré de verdad. Luego se sentó detrás del cristal de la sala de visitas con los ojos rojos defendiéndome. 3 años visitas todos los meses, cada vez la misma promesa. Nos casaríamos el día que yo saliera. Para cuando lo hice, mis padres se habían mudado. Me tomó un tiempo encontrar el nuevo lugar. La persona que abrió la puerta fue Vanessa. Mason deslizó un brazo alrededor de su cintura mirándome fijamente. Julian, déjame presentarte a mi prometida. Mis padres se quedaron allí retorciéndose las manos. Realmente se aman. No vayas a quitarle la felicidad a tu hermano. Vanessa bajó la mirada y giró el nuevo diamante en su dedo. Ahora tienes un mal historial. Si me casara contigo, nuestra familia viviría bajo esa sombra. Mason se inclinó sonriendo. Acéptalo, Julian. Yo soy el mejor hombre ahora. Apreté la carta de aceptación arrugada en mi bolsillo y yo también sonreí. Algunas facturas finalmente estaban por vencer. Vanessa se congeló cuando me vio. Lo primero que salió de su boca fue: ¿por qué saliste tan temprano? Lo escuchó en el segundo en que aterrizó. Apretó los labios. Una voz perezosa salió de detrás de ella. Bebé, ¿quién toca tan tarde? Mi hermano menor, Mason Reid, arqueó una ceja al verme y puso una mano en la cadera de Vanessa como si fuera el dueño del lugar. Julian, supongo que te la presentaré de nuevo. Esta es mi prometida. Buen momento. De hecho, las bodas son el próximo mes. De pie junto a ellos dos. Yo, el exnovio, con ropa de hace 3 años, recién bajado de un autobús del correccional. Sí, se veían como si combinaran mis padres, escucharon el ruido y se acercaron. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros en el segundo en que me vieron. Julian, ¿te escapaste? Ve a reportarte antes de arruinar el nombre de tu hermano. Me reí y salió torcido. Lo olvidaron. Hoy es mi fecha de liberación. Se pusieron pálidos, luego rojos, luego me dieron la vuelta a todo el asunto. Por supuesto que no lo olvidamos. ¿Qué? ¿Estás enojado? Porque no fuimos a buscarte. Es el cumpleaños de tu hermano. Nadie pasa un cumpleaños en un feo lugar. Mamá, de hecho, sacó una rama de un jarrón y me apuntó con ella. La empresa de tu hermano está a punto de salir a bolsa. No vamos a permitir que tu mala suerte se le acerque. Mason no se molestó en ocultar lo mucho que lo estaba disfrutando. Luego se hizo el generoso. Vamos, déjenlo. Julian finalmente está en casa. No hagamos las cosas tristes esta noche. De hecho, mi empresa necesita un guardia de seguridad nocturno. Doy 200 al mes. ¿Puede tenerlo? Mamá intervino de inmediato. Tu hermano dirige un negocio real ahora. Cientos de personas a su cargo. Incluso papá. Papá nunca se había ablandado por nadie. Se ablandó mirando a Mason. Julian, toma el ejemplo de tu hermano. Un hombre puede cambiar después de equivocarse. De ahora en adelante vivirás honestamente. Ellos lo sabían. Sabían que pasé 3 años encerrado por algo que hizo Mason. Lo reescribieron de todos modos y me culparon a mí por ello. Todo empezó cuando éramos niños. Si yo tocaba un juguete que le gustaba a Mason, me regañaban. Mason rompía los diplomas que yo guardaba en un cajón y lo llamaban de carácter fuerte. 3 años seguidos tuve la mejor calificación del distrito. 3 años seguidos Mason se quejó de que si me iba a estudiar, no tendría con quién jugar. 3 años seguidos mis padres sabotearon mis solicitudes a mis espaldas, así que me abrí camino hasta West Point por mi cuenta. Pensé que finalmente había salido de la jaula. Entonces Mason lastimó a alguien y ahí se fue mi futuro otra vez. Incluso la chica que juró casarse conmigo el día que saliera ahora era la prometida de mi hermano. La carta en mi bolsillo se sentía como si estuviera pesando muchísimo a través de la tela. Algo curioso, la única persona que podía sacarme de esto no tenía ningún parentesco conmigo. No dije nada. Así que Vanessa suspiró. Julian, sé que la has pasado mal, pero estás a punto de ser mi cuñado. Necesitas madurar. Mis padres pasaron directamente a la sospecha. Compórtate ahora que has vuelto. Nadie te dejará pasar hambre bajo este techo. Todavía estás enojado. Desquítate con nosotros. No vayas a arruinarles las cosas a estos dos. Mason escuchó eso y puso su voz consoladora. No te lo tomes tan a pecho, Julian. No es mi culpa que mamá, papá y Vanessa me quieran más a mí. Es mi cumpleaños. Quédate a cenar. Asunto de familia. Tan pronto como lo dijo, cada uno de ellos se volvió para mirarme, como si decir que no me convirtiera en algún tipo de monstruo. Habían olvidado que también era mi cumpleaños o nunca registraron nada que llevara mi nombre en primer lugar. Tomé aire lentamente. No, regresé para cortar los lazos con esta familia. Mason se echó a reír. Ni siquiera llegaste a la universidad y ahora tienes antecedentes. Sin nosotros, el único trabajo que conseguirás será cargar cosas por ahí. No actúes como si estuvieras por encima de eso. Dame una semana y estarás llorando en mi puerta por un plato de comida. Eso fue todo, Mason. Si yo no hubiera asumido la culpa, tú serías el que estaría en un lugar malo, ni un destello de culpa. ¿Acaso te obligué? Extendió las manos como si la respuesta fuera obvia. Tú decidiste ser blando. Decidiste ser estúpido. Así es como funciona el mundo, Julian. Los ganadores se lo llevan todo. Los perdedores viven con ello. Yo estaba temblando. Algo se desgarró en mi pecho. Vanessa saltó delante de Mason como si pensara que yo iba a soltar un grito. Julian, el desastre en el que te convertiste es tu propia culpa. Simplemente nunca fuiste lo suficientemente bueno. La expresión de su rostro hizo que toda la habitación se inclinara. 9 años que conocía a Vanessa. Me dio su desayuno la semana que me quedaban mis últimos $. Se puso roja entrelazando su meñique con el mío, jurando que juntos pasaríamos el examen para la mejor escuela del país. Descubrió cómo me trataban mis padres y se enfureció. Dulce Vanessa furiosa, prometiendo que siempre se pondría de mi lado. Solía pensar que el mundo entero podía volverse en mi contra, y ella aún así me elegiría. Sin dudarlo, ahora estaba enamorada de la única persona en la tierra a la que rechazo. Debía haberlo visto. Las visitas se hicieron más cortas, las charlas más superficiales. Había detalles extraños y decía que eran tonterías. Con toda la calma.
Debía haberlo terminado ahí mismo. No pude. No pude dejar ir a la chica que lloró a través del cristal y prometió casarse conmigo cuando volviera a casa. Ahora sabía exactamente dónde estaba su corazón y finalmente podía dejarla ir. Respiré hondo y reprimí todo eso en mi interior. Estaba ciego. Amé a la persona equivocada. Espero que mi hermano y tú se queden atrapados el uno con el otro de por vida. Me di la vuelta para irme. Mason me agarró de la muñeca como si me estuviera deteniendo. Me solté de un tirón. Algo hizo clic detrás de sus ojos. Se tiró al suelo. Julian, tanto me odias. Bien, grítame muy fuerte si lo deseas. Solo no te desquites con mamá, papá y Vanessa. Vanessa se abalanzó sobre mí y me empujó con fuerza. ¿Qué te pasa? Asumir la culpa fue mi idea. Fui yo quien te dijo que fueras. Todo lo que dije en esa sala de visitas era para mantenerte tranquilo y cooperativo. Yo lo planeé todo. Mason no tuvo nada que ver con eso. Todo se detuvo. Me palpitaba la nuca, también la pierna. Ninguna de las dos cosas se acercaba al dolor que sentí. La mujer que más amaba trazó los planes y me acompañó al abismo ella solita. Vanessa se dio cuenta de lo que había dejado salir. Se puso pálida. Sus labios se movían. No salió nada. La miré y le pregunté en voz baja, ¿por qué? ¿Por qué me harías eso? Ella suspiró como si yo fuera el irrazonable. Mason solo provocó esa riña, porque así que cuando lo piensas, todo esto empezó contigo. Eres inteligente, trabajas duro. Podrías haber encontrado otro camino sin la universidad. Hace 6 años me dijo que no soportaba a los vagos como Mason. Ella fue quien me dijo que volviera a hacer los exámenes, que mantuviera la cabeza agachada, que estudiara. Prometió que se lo ocultaría a mis padres para que no pudieran arruinarlo de West Point también. Mason se paró afuera de mi apartamento, gritando por un megáfono. Ella presentó una denuncia por molestias y logró que se lo llevaran. Él tiró pintura en mi puerta. Ella me acompañó a la comisaría, sacó las imágenes, presionó para presentar cargos. Ella era la única de mi lado, la única luz que tuve en esos años. Pero mirando hacia atrás, cada vez que se quejaba de las cosas que hacía Mason, había más vergüenza en su rostro que asco. Las señales estuvieron allí todo el tiempo. El agua helada me golpeó y me sacó de mis pensamientos. Mamá, de pie sobre mí, un cuenco vacío con asco en toda la cara. ¿Quién dijo que podías intimidar a tu hermano? No eres bienvenido aquí. Aléjate de esta familia lo más que puedas. Papá agarró una escoba y me corrió con ella. Hijo ingrato, lo único que has hecho es molestar a tu hermano. Ojalá no hubieras estado aquí. Atrapé la cabeza de la escoba y la tiré al otro lado de la habitación. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Papá se atragantó con el aire. Me apoyé contra la pared. Reprimí el dolor y enderecé la espalda. Miré a los cuatro rostros que me sabía de memoria. 4 extraños a partir de ahora. Yo, Julian Reckett, no tengo familia en esta casa. No me quedé a ver cómo se lo tomaban. Cogé hasta un centro de atención de urgencias que estaba más adelante en la calle. El tratamiento se comió la mayor parte de lo que había ganado adentro. Tenía una semana antes de la reunión que había acordado con alguien que importaba, así que encontré el motel más barato de la zona y me registré. Mi teléfono terminó de cargarse. Llegó un mensaje de Mason, una foto, una burla cruel, la peor de todas. Luego los mensajes de texto. Tu primera noche en el lugar. A Vanessa. Te la quité de una. Te lo dije antes. Las buenas notas nunca significaron que pudieras vencerme. Cualquier cosa que tengas la tomaré. Mamá y papá, tu chica, todo. Miré esa foto. Ese recuerdo se me grabó en la parte posterior de los ojos como una marca a fuego. Llegué al baño y temblé hasta que no quedó nada. Luego me recompuse y lo bloqueé. De todos modos llegó la mañana. Aún tenía que comer. Conseguí un trabajo temporal reponiendo estantes en una tienda de conveniencia. Al tercer día apareció Vanessa. Me observó mover cajas como si lo hubiera estado haciendo durante años, y algo en su rostro se suavizó por un segundo. Julian, no tienes que trabajar tan duro. Acepta el trabajo de seguridad en la empresa de tu hermano. Mejor dinero, mucho más fácil. Me reía a carcajadas. Ella había deshecho mi vida y ahora quería que le mendigara obras a mi rival. Me estudió por un momento antes de continuar. Eres inteligente. Puedo convencer a Mason de que te dé un puesto de oficina, nivel de entrada. Ustedes dos trabajando juntos. No habría nada que no pudieran lograr. Dejé la caja en el suelo y me burlé, para que Mason pueda seguir aprovechándose de mí, y cuando los auditores vengan por sus libros, ¿me mandas de vuelta al encierro por él? Fue entonces cuando perdió la paciencia. Todo lo que te digo es por tu propio bien. Fuera de la empresa de Mason, ¿qué empleador real crees que te va a contratar? Y si quieres pelear conmigo por esto, tengo formas de hacer que estés de acuerdo. Después de que se fue, tuve un mal presentimiento del que no podía deshacerme. Y efectivamente, el gerente me despidió a la mañana siguiente. Dijo que la empresa tenía una nueva política. No se aceptaban empleados temporales con malos historiales en su registro. Luego el dueño del motel tampoco quiso retenerme. Me entregó mi bolso disculpándose todo el tiempo. Soy un negocio pequeño. No puedo permitirme problemas. No me molesté en discutir. Subí a un taxi y fui a buscar a Vanessa. La ama de llaves dijo que estaba en la empresa de Mason. Entré en el vestíbulo justo cuando ella bajaba del ascensor con una bolsa térmica para el almuerzo. Me vio y sonrió como si ya hubiera ganado. Sabía que cederías tarde o temprano. Agarró un uniforme de seguridad de la recepción. No tiene sentido esperar. Puedes empezar hoy. Lo tiré al suelo de un manotazo. Vanessa, vine a recuperar algo. Te vas a casar con mi hermano, así que devuélveme el anillo que te di. Su rostro se tensó. Me lo diste. Eso lo hace mío. Le sostuve la mirada. Estaba destinado para mi esposa. Esa no eres tú. Avergonzada. Luego furiosa. Estalló. Lo vendí hace mucho tiempo. Mason necesitaba dinero inicial. Lo hice por nuestro futuro. La noche que le propuse matrimonio, lloró. Juró que nunca se lo quitaría. Lo vendió por otro hombre sin pestañear. Entonces págame 2,000 cada centavo. Mason salió del ascensor justo a tiempo para escucharlo. Frunció el ceño y se aseguró de que su voz resonara. Esa baratija falsa valía $2,000. Suena mucho a extorsión. Se apresuró a acercarse y colocó a Vanessa detrás de él. Cuidado, cariño. Mi hermano acaba de salir y no ha estado con nadie en todos estos años. Eso aterrizó en medio del vestíbulo e iluminó toda la habitación. El vestíbulo se heló. Lo vi en sus caras.
3 recepcionistas, 2 guardias, un grupo de empleados que esperaban el ascensor, todos mirando, algunos con la boca abierta, otros fingiendo que no habían oído nada. Alguien ahogó una risita nerviosa. Mason sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que acaba de hacer, y lo disfrutó. Se acomodó los puños de la camisa y se plantó delante de Vanessa, como si fuera su posesión más valiosa. ¿Alguien necesita agua? Mi hermano acaba de salir de un lugar con muy poca interacción social. Hizo una pausa cargada. Hay que tenerle paciencia. Más risas, esta vez más abiertas. Conté hasta 5 en silencio, algo que aprendí dentro. Cuando alguien te empuja públicamente, lo que quiere no es una respuesta. Lo que quiere es que te desmorones delante de todos. Le das lo que quiere. Perdiste. No le das nada. Y se ve ridículo empujando el aire. Así que no dije nada. Lo miré y esperé. Mason frunció el ceño apenas, tan rápido que casi no lo vi. Esperaba que yo explotara, que dijera algo que le diera más munición, que me pusiera rojo o que llorara o que amenazara. Cualquier cosa que pudiera usar. Le di silencio. Vanessa llenó el espacio. Julian, esto es un lugar de trabajo. Si necesitas hablar, podemos buscar un momento más apropiado. Habló en el tono que uno usa con un niño que no está bien de la cabeza. Como si yo fuera el inestable. Como si Mason no acabara de soltar eso en medio del vestíbulo. La miré. Ella bajó la vista primero. Bien. Recogí la bolsa que había dejado en el suelo y me dirigí hacia la salida. Escuché los pasos de Mason detrás de mí antes de que hablara. Julian, su voz bajó lo suficiente para que solo yo lo oyera. No te ilusiones con lo que tienes en ese bolsillo. Conozco a Derek Hollis. Sé exactamente para qué pediste la reunión. Hizo una pausa. Vas a perder el tiempo. Me detuve. Él sabía el nombre. Sabía sobre la reunión. Lo procesé en silencio. No pregunté cómo. Ya sabía cómo. Mason nunca operó solo. Siempre tuvo gente. Siempre tuvo ojos. Incluso adentro un par de veces llegaron mensajes que no debían existir. Rumores que solo alguien de afuera podía haber plantado. Nunca pude probar nada, pero sabía. Me volteé lentamente y dije, Mason entrecerró los ojos. Y eso es todo lo que tienes, Julian. Estás literalmente sin trabajo, sin techo, sin dinero y sin nadie. Acabas de salir de 3 años y lo único que se te ocurrió fue ir a mendigarle una reunión a alguien que ni siquiera te conoce. No me conoce todavía, dije. Él se rió, pero la risa llegó un segundo tarde. Escucha, por respeto a la familia, te voy a decir esto una sola vez. Hollis no mueve un dedo sin consultarme. Esa empresa en la que invirtió hace 2 años la conecté yo. ¿Crees que va a escuchar a un ex convicto cuando puede escucharme a mí? Lo dejé terminar. Puede que tengas razón, dije. Mason abrió la boca, la cerró. No esperaba eso. Puede que Hollis no me escuche. Puede que todo lo que planifiqué no sirva para nada. Puede que salga de esa reunión con las manos vacías igual que entré. Metí la mano en el bolsillo y toqué el papel arrugado. Pero igual voy. No esperé su respuesta. Crucé las puertas de vidrio y salí a la calle. El sol de mediodía me cayó encima como un golpe físico. Me senté en una banca a media cuadra. Me dolían las piernas, me dolía la espalda, me dolía todo. 3 años durmiendo en una litera de metal. No te preparan para caminar libre otra vez. El cuerpo tarda. El cuerpo tiene memoria. Saqué la carta. La había doblado y desdoblado tantas veces que las esquinas estaban blandas. La letra impresa ya casi no se distinguía en los pliegues, pero me la sabía de memoria de todas formas. Señor Requit, en respuesta a su solicitud y al material que nos hizo llegar, el señor Holly ha acordado escucharle. Martes 9 de la mañana, piso 22. Eso era todo. 16 palabras después del saludo. 16 palabras que me habían costado 2 años conseguir. Adentro tienes tiempo. Demasiado. La mayoría lo usa para amargarse o para sobrevivir un día a la vez. Yo lo usé para trabajar, no con las manos, con la cabeza, para ordenar, para trazar. El primer año lo pasé revisando todo lo que había pasado antes de entrar, buscando el error, el punto en el que algo pudo haber sido distinto, no por autocompasión, por análisis. El segundo año entendí que el error no era un momento, era un patrón y ese patrón tenía un nombre. Yo siempre había asumido que las personas que me rodeaban tenían algún límite, algún punto en el que pararían. Me equivoqué. Mason no tiene límites. Mis padres no tienen límites. Vanessa al parecer tampoco. El tercer año decidí dejar de buscar el error y empezar a buscar la salida. Derek Hollis no era la solución, era la puerta. Lo que había detrás de esa puerta dependía de mí. Me había enterado de él por accidente. Un compañero de celda, Marcus, que antes de entrar trabajó en finanzas, mencionó su nombre una noche mientras jugábamos ajedrez. Hollis es el tipo que compra negocios rotos y los arregla. No invierte en personas, invierte en estructuras. Lo dijo como un insulto. Para mí fue una señal. Pasé 6 meses escribiéndole antes de recibir respuesta. No pedí dinero. No pedí lástima. Le mandé un análisis, 20 páginas sobre un segmento de mercado que él tenía en su portafolio y que estaba perdiendo dinero de una manera muy específica, con una razón muy específica que nadie más había identificado. No sé si lo leyó él directamente, pero alguien lo leyó y aquí estaba la carta. El problema era que Mason también sabía de la reunión, lo que significaba que entre hoy y el martes iba a intentar cerrarme esa puerta. Volví al motel, subí al cuarto, me senté en el borde de la cama y abrí el teléfono. 4 mensajes de mi madre. Los borré sin leer. Un mensaje de número desconocido. Sé que saliste. Sé dónde estás. Sé con quién tienes la reunión. Cancela. Y esto no tiene que ponerse feo. Quédate con el trabajo de seguridad. Es más de lo que mereces. No respondí, lo guardé. Luego busqué el único contacto en mi teléfono que no había bloqueado ni borrado en 3 años. Sonó 4 veces. Luego Julian. Una voz de mujer mayor con ese acento específico del noreste que nunca se va del todo. Soy yo, dije. Lo sé, una pausa. ¿Estás bien? Pensé en el vestíbulo, en la cara de Mason, en el mensaje anónimo, en Vanessa vendiendo el anillo. Estoy vivo, dije. Es suficiente por ahora. Ella no dijo nada por un momento. Luego mañana, el café de siempre temprano. ¿Sabes lo que está pasando? Pregunté. Más de lo que crees. Otra pausa. Y Julian, no canceles esa reunión. Colgó antes de que yo pudiera preguntar cómo sabía. Me quedé mirando el techo hasta que oscureció. Repasé cada variable que tenía, cada variable que no tenía. El martes estaba 4 días. 4 días en los que Mason iba a moverse. Iba a llamar a Hollis, iba a plantar algo.
Iba a intentar que yo llegara a esa reunión ya descalificado. Así era como funcionaba. Así siempre había funcionado. La diferencia era que esta vez yo también me había preparado. Esa noche soñé con el día en que entré a la academia, el olor del campus, el frío de septiembre, la sensación de que por primera vez en mi vida había llegado a un lugar que nadie de mi familia podía tocar. Duró exactamente 12 horas. La llamada de mis padres llegó a la medianoche. Mason, un hombre en el hospital. La decisión que me pedían que tomara. Me desperté con el corazón acelerado a las 3 de la madrugada. El cuarto del motel olía a humedad y a pintura vieja. Me senté en el borde de la cama y esperé a que la respiración se normalizara. Tomé el teléfono. Escribí una sola línea en el blog de notas. Lo que me quitaron no era solo el futuro, era la prueba de que podía construir uno. Lo borré antes de guardarlo. No necesitaba recordarlo. Ya lo sabía. La mujer que abrió la puerta del café a las 6 de la mañana tenía 72 años. Una taza de café negro en la mano izquierda y una carpeta manila gruesa bajo el brazo derecho. Rue Calloway, exfiscal, retirada hace 4 años después de 31 en el sistema. La última persona que esperaba verme sonreír el día que fui sentenciado me sonrió. Entonces me sonrió ahora. Siéntate, dijo como si yo fuera a hacer otra cosa. Me senté. Ella puso la carpeta sobre la mesa entre nosotros, pero no la abrió todavía. Me estudió en silencio durante un momento, de la misma manera en que lo había hecho la primera vez que nos conocimos en la sala de espera del juzgado, como si estuviera calculando algo. ¿Comiste? Preguntó. No, dije. Levantó la mano y el mesero trajo 2 platos antes de que yo pudiera protestar. No dije nada. No tenía energía para orgullo. ¿Cuánto sabes de lo que pasó mientras estabas adentro? Preguntó. Lo suficiente. Hice una pausa. Probablemente no lo suficiente. Ella asintió como si eso confirmara algo. Mason Wright invirtió en 4 empresas en los últimos 3 años. 2 quebraron. Una está en investigación por fraude de inversores. La cuarta es la que va a salir a bolsa. Me miró directamente. La cuarta depende de que nadie haga las preguntas correctas antes de la oferta pública. Y alguien va a hacer esas preguntas. Eso depende de si llegas al martes, dijo. Abrió la carpeta. No eran documentos legales, eran páginas impresas, capturas de pantalla, correos, registros de llamadas con los nombres redactados, pero los patrones intactos. Los estudié en silencio mientras comía sin saborear nada. ¿Cómo conseguiste todo esto? Pregunté. Tengo amigos en lugares aburridos, dijo, contables, abogados de fusiones, gente a la que no le importa el drama, pero sí los números. Tocó una de las páginas. Los números de tu hermano no cuadran, Julian. No han cuadrado en 2 años. Alguien los está manteniendo en pie con algo y ese algo no es legítimo. Lo miré. No era una revelación, era una confirmación. Algo que había sospechado sin poder nombrarlo. ¿Por qué me traes esto a mí? Rue cruzó los brazos sobre la mesa. Porque Derek Hollis tiene el dinero y los contactos para hacer lo que yo no puedo hacer con papeles. Pero Hollis no mueve nada sin verificación independiente. Necesita a alguien que entienda los números y que además tenga un interés personal en que la verdad salga. Ese soy yo. Ese eres tú, confirmó. La miré. ¿Y si Mason ya lo llamó? ¿Y si ya me cerró esa puerta? Ruth levantó la taza. Mason lleva 2 semanas intentando bloquear esa reunión. Hollis la mantuvo de todas formas. Una pausa. Lo que te mandé antes de que salieras llegó primero que las llamadas de tu hermano. Me quedé quieto. Tú fuiste. Alguien tenía que hacerlo. Bebió. No tienes que agradecérmelo, solo tienes que llegar el martes. Pasé el resto del día en la biblioteca pública. 4 horas, mesa del fondo, lejos de las ventanas. Fui pasando por cada página que Rue me había dado. Anoté, organicé, conecté puntos que ella había marcado y algunos que no. Había algo en los números que me resultaba familiar de una manera que no podía ubicar todavía. Un patrón en los ciclos de pago, en los tiempos de las transferencias. Lo archivé en la parte de atrás de la cabeza y seguí adelante. A las 4 de la tarde, Marcus me llamó desde un número que no reconocí. Marcus, mi compañero de celda, el que me habló de Hollis en primer lugar, había salido 6 meses antes que yo. Oye, dijo, escuché que estás en la ciudad. ¿Quién te dijo? Una pausa larga. Alguien me contactó hace 2 días. Dijo que te conocía. Me ofreció dinero por información sobre lo que hiciste adentro. ¿A qué te dedicaste? ¿Con quién hablaste? Otra pausa. No le dije nada, pero pensé que debías saber. Cerré el cuaderno. Tienes el número bloqueado. Pero la voz era joven. Habla como alguien que aprendió a ser educado, pero no lo es. De verdad lo entendía perfectamente, Mason. Gracias, dije. Oye, Julian. Su voz cambió. Se suavizó apenas. Lo que hiciste adentro, ese análisis que mandaste, el que te tomó 1 año y medio, eso no era el trabajo de alguien sin futuro. ¿Sabes eso? No respondí, pero lo guardé. Colgué y me quedé mirando el cuaderno un momento. Luego lo abrí de nuevo y subrayé algo que había pasado por alto la primera vez. Los ciclos de pago de la empresa de Mason. Las fechas exactas. Algo en ellas me había parecido familiar porque lo era. Las había visto antes, no en los documentos de Ruth. En otra parte, en algo mucho más viejo. Tardé 10 minutos en recordar dónde. Mis manos se detuvieron sobre el cuaderno. 3 años atrás, la semana antes de que Mason peleara con aquel hombre y lo mandara al hospital, Vanessa me había pedido que revisara unos documentos de un amigo que no entendía. Contratos de inversión, solo para que le eches un vistazo. No tiene que saber que fuiste tú. Lo revisé. Le dije lo que vi. Ella tomó notas. Las mismas fechas, los mismos ciclos, los mismos patrones que ahora aparecían en los libros de la empresa de Mason. Me recosté en la silla y dejé que eso aterrizara completamente. No fue un accidente. No fue que Mason peleó en el momento equivocado, y mis padres me pidieron que cubriera sus espaldas. Alguien necesitaba que yo desapareciera antes de que pudiera hacer la conexión que acababa de hacer ahora. Alguien sabía que si yo seguía libre y con acceso a esa información, el esquema que estaban construyendo no iba a sostenerse. Alguien me sacó del tablero 3 años antes de que yo supiera que estaba en el juego. Y esa persona no era Mason. Mason nunca fue lo suficientemente paciente para construir algo así. Mason reaccionaba. Mason golpeaba cuando se enojaba y dejaba que otros limpiaran el desastre. Alguien le dijo qué hacer. Alguien lo guió. Alguien que entendía los contratos. Alguien que sabía exactamente lo que yo había visto y exactamente cuándo lo había visto. Alguien que tomó notas aquella tarde mientras yo le explicaba
línea por línea, por qué los números no cuadraban. Cerré el cuaderno. Me quedé mirando el techo de la biblioteca, la luz fría de los tubos fluorescentes, el ruido suave de páginas y pasos. Y entonces, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, volví a escuchar su voz. No la de esa mañana en el vestíbulo. No la de las visitas al otro lado del cristal. La de aquella tarde, 3 semanas antes de que todo se derrumbara, cuando me pasó los papeles con una sonrisa pequeña y dijo: «Eres el único en el que confío para esto». Dulce Vanessa furiosa, prometiendo que siempre se pondría de mi lado, la arquitecta de todo. El martes amaneció gris. Me puse la única camisa que tenía sin arrugas, la que había guardado en el fondo de la bolsa desde el día que salí. Me miré en el espejo del baño del motel. 3 años. Ropa de hace 3 años. Cara de hace 3 años. Más algo que no tenía nombre. Llegué al piso 22 a las 8:47. La recepcionista me miró de arriba a abajo con una neutralidad entrenada. Le di mi nombre. Hice una llamada corta. Luego me señaló una silla. A las 9:02, una asistente me llevó por un pasillo largo hasta una sala de juntas con vista a la ciudad. Derek Hollis ya estaba sentado. 60 años. Traje oscuro, manos sobre la mesa, sin papeles delante. Me miró entrar sin cambiar la expresión. Julian Requit dijo, no como pregunta. Señor Hollis, me senté. No hubo presentación, no hubo café. Él habló primero. Recibí 3 llamadas esta semana pidiéndome que cancelara esto. Las ignoré. Hizo una pausa. Eso no significa que esté de tu lado. Significa que me interesan los datos más que los favores. Me miró. Convénceme. Saqué el cuaderno. 12 páginas de notas organizadas en 3 secciones. Las puse sobre la mesa. No voy a pedirle nada, dije. Voy a mostrarle algo que ya tiene en su portafolio y que está perdiendo dinero de una manera que nadie le ha explicado todavía. Hollis bajó la vista hacia las páginas, las estudió en silencio durante 4 minutos. Luego levantó la mirada. ¿De dónde sacaste esto? Parte de documentos que me facilitaron, parte de memoria. Hice una pausa. Vi estos patrones por primera vez hace 3 años. No pude hacer nada con ellos entonces. Ahora sí. Hollis entrelazó los dedos y la empresa de Mason Reckitt aparece en la página 8. Los ciclos de transferencia coinciden con los de sus otras 2 empresas quebradas. La diferencia es el timing. Esta vez alguien los espació mejor para que no se vieran juntos. Pero juntos es exactamente como hay que verlos. Hollis no dijo nada. Tomó las páginas y las volvió a revisar. Esta vez más despacio. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró una vez, 2, 3 veces seguidas. Mason no lo atendí. Hollis levantó la vista. ¿Sabes lo que me estás diciendo? Que la oferta pública está construida sobre una base que no va a sostenerse, dije. Y que si sale al mercado así, usted pierde más que dinero. Hollis se recostó en la silla. Me estudió durante un momento largo, luego tomó su teléfono y marcó un número interno. Congela todo lo relacionado con Reckitt Capital hasta nuevo aviso. Nada sale, nada entra. Notifícame si alguien llama. Colgó, me miró. Vas a necesitar un abogado. Ya tengo uno, dije. Salí del edificio a las 11:15. El teléfono tenía 14 llamadas perdidas, 8 de Mason, 3 de mi madre, 2 de números desconocidos, 1 de Vanessa. Llamé a Ruth. ¿Cómo fue? Preguntó antes de que yo pudiera hablar. Congeló la operación. Un silencio. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que Mason lo sepa? Ya lo sabe. Miré la pantalla. Lleva 2 horas llamándome. Bien. Su voz se endureció apenas. Entonces ya empezó. Escucha, esta tarde van a contactarte sus abogados. Van a ofrecerte algo. Dinero, silencio, lo que sea. No aceptes nada sin hablar conmigo primero. ¿Entendido, Julian? Una pausa. Lo que le llevaste a Hollis hoy, los patrones, las fechas. ¿Traes el registro de cuándo viste esos documentos por primera vez? Sí. ¿Y quién estaba presente? No respondí de inmediato. Lo dejé caer solo. Vanessa, dijo Ruth en voz baja, como confirmando algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de mí. Ella tomó notas. Dije, tengo el mensaje donde me pide que los revise. Guardé todo lo de aquella época en un correo que no he abierto en 3 años. Otro silencio más largo. Mándame ese correo. A las 3 de la tarde, Mason apareció. No solo traía a un hombre de traje que cargaba un maletín y una expresión de alguien pagado para no tener emociones. Me encontraron en el café donde había quedado con Ruth. Ella estaba sentada frente a mí cuando entraron. Mason me miró, luego la miró a ella. Algo cruzó su cara que no era exactamente miedo, pero era el primer pariente cercano del miedo que le había visto en la vida. Julian. Su voz salió controlada, demasiado controlada. Quiero que hablemos. Habla, dije. El hombre del maletín puso un sobre la mesa. Hay una cifra ahí que resuelve cualquier malentendido. Firma. Y esto termina hoy. No lo abrí. Lo empujé de vuelta. No hay malentendido, dije. Hay un fraude y hay una persona que me sacó del camino para que no lo viera a tiempo. Mason se inclinó hacia adelante. La máscara se corrió apenas. ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Que Hollis te contrate, que te den una medalla. Eres un exconvicto sin dirección fija. Nadie va a ponerte del lado correcto de ninguna historia. Ruth habló por primera vez. El señor Hollis ya contactó al regulador de valores esta mañana. La oferta pública está suspendida indefinidamente. Tomó un sorbo de café y acabo de recibir confirmación de que la fiscalía tiene una solicitud de revisión de los libros de las 2 empresas anteriores. Lo miró. Sigo. Mason no respondió. El sobre, dijo Ruth señalándolo. Pueden guardárselo. El hombre del maletín miró a Mason. Mason no dijo nada. Por primera vez desde que lo recordaba, mi hermano menor no tuvo nada que decir. Se levantaron. En la puerta Mason se detuvo sin voltearse. Cometerás un error, dijo. Siempre lo cometes. No respondí. Lo vi salir, y por primera vez en 3 años sentí algo que no era rabia. Era algo más tranquilo, más frío. La sensación de ver una estructura que lleva mucho tiempo en pie comenzar a inclinarse muy despacio en la dirección correcta. Todavía no había caído, pero ya no podía detenerse. 3 semanas después, Mason fue arrestado un martes por la mañana. No me enteré por las noticias. Me enteré porque Ruth me llamó a las 7 y me dijo, con esa voz suya que nunca sube de volumen. Ya empezó, no fui a verlo. No necesitaba verlo.
El correo que le había mandado a Ruth la tarde de la reunión con Holly contenía algo que yo no había revisado en 3 años. El mensaje original de Vanessa pidiéndome que viera los documentos con fecha y hora exactas, más mis respuestas explicando cada irregularidad que encontré línea por línea. 342 palabras que demostraban que yo había identificado el esquema antes de que existiera la empresa, antes de que existiera el fraude, antes de que alguien decidiera que era más conveniente que yo desapareciera. La fiscalía tardó 4 días en citarla. No estuve presente cuando la interrogaron. No necesitaba estarlo. Lo que había construido adentro en silencio, con tiempo que nadie me regaló, ya estaba haciendo su trabajo solo. Hollis me llamó el mismo día que congelaron las cuentas de Mason. Quiero hacerte una propuesta, dijo. No era caridad. Eso lo entendí desde el primer segundo. Hollis no creía en la caridad. Creía en los activos subutilizados. Y yo era exactamente eso. Alguien que había demostrado que podía ver lo que otros no veían, con menos recursos de los que cualquiera habría tenido. La propuesta era simple. Un contrato de consultoría de 6 meses para revisar otros 2 portafolios que le preocupaban. Sin promesas más allá de eso, sin título, sin oficina, sin historia reescrita, solo trabajo, resultados y a ver qué pasaba. Firmé esa tarde. Mis padres me llamaron 2 semanas después de que Vanessa declaró. No atendí la primera vez ni la segunda. La tercera vez escuché. Mi madre habló primero. La voz temblorosa, las palabras torpes, el intento de explicar algo que no tenía explicación posible. Julia, no sabíamos todo. No sabíamos que ella la interrumpí. No con rabia, con algo mucho más calmado. Sí sabían que yo fui a la cárcel por algo que hizo Mason. Eso siempre lo supieron. Silencio. No llamen más, dije. Cuando estén listos para hablar de lo que realmente pasó, de todo, sin reescribir nada, pueden buscarse hasta entonces. No colgué, no lloré. Llevaba 3 años procesando ese dolor en una litera de metal, sin nadie que me dijera que tenía derecho a sentirlo. Ya estaba del otro lado. Lo que quedaba no era rabia, era distancia. Y la distancia, a veces, es lo más honesto que puedes ofrecerle a alguien que te lastimó demasiado para fingir que no pasó. El día que Vanessa salió de su segunda citación, me la encontré en la calle. No fue planeado. Fue el tipo de coincidencia que solo existe para darte una última oportunidad de decir lo que no dijiste. Se detuvo, yo también. Sus ojos estaban hinchados. Su abogado caminaba 2 pasos detrás. Pensé que iba a decir algo, que iba a explicar o a pedir perdón o a atacar una última vez. No hizo ninguna de las 3 cosas. Solo me miró como si me estuviera viendo por primera vez o por última. No supe cuál de las 2. Yo tampoco dije nada. La dejé pasar. Hubo un tiempo en que eso me habría destrozado. La chica que lloró al otro lado del cristal y prometió esperarme. La chica que me dijo que juntos íbamos a pasar cualquier examen. Esa chica existió. Lo que hizo con ella no la borra, pero tampoco me define a mí. 6 meses después firmé mi segundo contrato con Hollis. Esta vez con título, con oficina, con historia, que no necesitaba reescribir porque ya era mía completamente. No publiqué nada en redes, no le di una entrevista a nadie, no llamé a mis padres para que supieran. Las personas que necesitaban saberlo sabían. Las que no necesitaban saberlo de mí. Marcus me mandó un mensaje la noche que firmé. ¿Cómo se siente? Tardé un momento en responder, como cuando resuelves el ajedrez, 3 movimientos antes de que el otro jugador lo vea. Sin sorpresa, solo confirmación. Él respondió con una sola línea. Siempre supe que así iba a terminar esto. Hay algo que nadie te dice sobre sobrevivir a las personas que te destruyeron. Que la venganza más difícil de aceptar es la que no se parece en nada a la venganza. No hay un momento dramático, no hay una confrontación donde dices la frase perfecta y el mundo aplaude. Hay un martes cualquiera en que firmas un papel. Hay una llamada que no atiendes. Hay una mujer que te mira en la calle y tú simplemente la dejas pasar. El mundo no te debe un espectáculo. Te debe exactamente lo que construiste cuando nadie miraba. 3 años en una celda, 2 años escribiendo en silencio, 4 días para que todo lo que habían levantado empezara a caer. Las personas que te subestiman siempre cometen el mismo error. Confunden tu paciencia con debilidad, confunden tu silencio con rendición, y entonces cuando por fin te mueves, ya es demasiado tarde para entender que nunca te fuiste a ningún lado. Solo estabas esperando el momento correcto. Ese momento siempre llega.